Un buen inicio de semana para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana nos visita la licenciada Teresa Escobar, ella es propietaria del Medical Center, Centro de Medicina Estética. Justamente vamos a hablar de un tema interesante que es la alimentación inteligente. Buenos días, licenciada. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Mire, licenciada, el hecho de tener una alimentación inteligente significa que yo le quiero tratar bien a mi cuerpo y de paso no me quiero enfermar. Tengo esa idea general, ¿no es cierto? Para ya desde el punto de vista de usted como especialista en nutrición y en estética. Bueno, la verdad ese es el concepto de la alimentación inteligente que se está manejando en los últimos años. Nosotros en los años 80, en los años 70 manejábamos el concepto de que cuando apareció el problema de colesterol, triglicéridos altos, la diabetes repuntó. Entonces buscaban cuál es la causa de estos problemas en la población y bueno, empezaron a echarle la culpa sobre todo a las grasas. Entonces las grasas son malas, que el tocino es malo, que todo lo que tenga grasas, la mantequilla es mala, que la leche mejor usarla semidescremada y estos conceptos que fueron modificándose poco a poco. Pero en los últimos años se dan cuenta que la persona que se alimenta sin el porcentaje de grasa, no por esto ha bajado los niveles de colesterol y triglicéridos. Y también el problema de la glucosa, más bien ha tenido, el problema de la diabetes y la glucosa elevada ha tenido más bien un repunte. O sea, tenemos cada vez más personas con dislipidemias y más personas diabéticas. Entonces de ahí nace el cambio del concepto de lo que es la alimentación. Entonces la alimentación empezamos a cambiarle en el proyecto de modificar para mejorar la calidad de salud y de vida de cada persona. Entonces se dieron cuenta que no es el problema los triglicéridos ni el comer un poquito de grasa, sino el problema está en la cantidad de hidratos de carbono que nosotros tenemos en nuestra dieta. Harina, y sobre todo las harinas blancas, ¿no? Que son, le llaman el veneno de la humanidad ahora, que son el azúcar y todo lo que es la harina blanca, que básicamente está con un alto contenido de gluten. Y fueron modificando, como usted me mencionaba, sobre la alimentación, los conceptos de la alimentación, que también ahora también se le conoce como biológica, es prácticamente quitar los alimentos que son industrializados y regresar a los alimentos naturales que nosotros consumíamos, estamos hablando hace 20 años. Entonces, esta mañana estamos hablando con la licenciada Escobar justamente porque es especialista en nutrición y para que nos explique cuál es la alimentación inteligente, de tal manera que yo enferme menos y que el proceso inexorable del envejecimiento se enlentezca, porque por una alimentación no inteligente mis arterias se pueden obstruir con una placa de ateroma, mi endotelio se destruye y una serie y una cadena de enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Entonces, licenciada, pero claro, hay grasas buenas y grasas malas también, hay que reconocer. Hay que reconocer que hay grasas buenas y hay grasas malas, pero no una dieta adecuada es quitarle completamente la grasa como mucha gente hace. Me dicen en la consulta, ve, yo no como nada de grasa y mi colesterol no baja. Claro, no come nada de grasa, dice yo no como nada de fritos, no como, pero una persona que primero si no hace una actividad física y segundo si su alimento se concentra en carbohidratos, consume alto consumo de pan, alto consumo de galletas, alto consumo de arroz, papas. Entonces, claro, esto al final se convierte, dice, no, es que yo en la margarina que compré dice 0 colesterol. Es que los vegetales no tienen colesterol, pero eso no quiere decir que el momento que nosotros hagamos la ingesta de estos alimentos y tenga el proceso natural de nuestro cuerpo, y si no son usados como energía, básicamente se van y se convierten en colesterol y triglicéridos y muchos de esos se van directamente a las arterias haciendo la obstrucción. Es que la explicación que nos acaba de decir la invitada es la siguiente. Yo no como nada de grasa porque será que tengo alto el colesterol. Lo que pasa es que todo lo que es azúcar, harinas, exceso de bebidas gaseosas con azúcar, ya vamos a ver los límites y la Organización Mundial de la Salud inclusive establece una cifra que no es más de 25 gramos al día, que significaría unos 6 terroncitos de azúcar.
Una cucharada grande más o menos es la equivalente, ¿no? Una cucharada grande colmada que debemos distribuir en el día. En el día son 25 gramos una cucharada grande. Grande, sí, colmada. Muy bien. Y una lata de bebidas energéticas tienen más de 20 gramos. Entonces, este azúcar, nuestro cuerpo acumula, la transforma en grasa. El azúcar transforma en grasa. Y esta grasa, pues, es la que se descompone y nos hace daño al organismo, Claro. por sustancias tóxicas. En los casos, normalmente, especialmente en las mujeres, se distribuye sobre todo en el abdomen, en las caderas, en los glúteos. Pero lo más grave no es la parte estética, lo más grave es la parte de salud, ¿no? Que se me acumulen en órganos importantes como es el corazón, que se vaya que mi hígado ya no pueda procesar, y ahora está muy de moda también el hígado graso, o que le dañen la función del páncreas, que después termina en un problema de diabetes. Entonces todo esto, esta mala alimentación conlleva a un montón de enfermedades, y de hecho estamos justo en el 2015, igual la Organización Mundial de Salud lo declaró como el año que más porcentaje, más alto de sobrepeso y obesidad vamos a tener en el mundo. Estamos hablando que eso lo dijo hace 10 años. Entonces que vamos a llegar al 2015 con millones de obesos. Entonces ya los mexicanos le despuntaron a los norteamericanos, a los estadounidenses, de ser los primeros en tener obesos niños. Entonces ahora los primeros son los mexicanos en que tienen niños obesos, o sea, con más porcentaje de niños obesos. Entonces, ¿por qué? Porque la mala alimentación, la mayoría de la gente, nosotros llenamos la barriga, como comúnmente se dice. Tratamos de llenar la barriga. Y estamos tan mal enfocados en la alimentación que cuando uno va a un restaurante y le sirven un poquito de vegetales, una buena porción de proteínas y un poquito de carbohidrato, el restaurante es malo. O sea, ahí dan poquito. ¿Por qué? Porque nuestro concepto es de llenarnos, de tener la barriga llena y de sentir satisfacción de llenura, y no el concepto de alimentarse inteligentemente y que nosotros no tengamos después que gastar dinero en curarnos, ¿sí? Porque el dinero que podemos gastar en comer un poquito mejor, adecuadamente, ahora simplemente comemos mal. Y luego estamos preocupados en que ahora estoy enferma, ahora tengo esta enfermedad, ahora tengo que curarme, estoy diabético, tengo que tomar medicina de por vida. Entonces ese es el concepto de la alimentación inteligente. Comer inteligentemente ahora para que en el futuro no tengamos que tener un problema de salud pública mundial como es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, donde se gasta mucho dinero, tanto el Estado como los usuarios, en curarse. Entonces, lo que es que tenemos que aprender el porcentaje de los alimentos. ¿Qué porcentaje necesito de proteínas? ¿Qué porcentaje necesito de hidratos de carbono y de grasas? Si yo llevo una actividad intelectual, no soy estibador, no estoy en el área agrícola, necesitaré menos calorías que el señor que está en la labranza, pues, ¿cierto? Eso es una cosa lógica, porque la gente que trabaja en una oficina, que está 8 horas sentada, que a veces se mueve en su silla de un lado al otro sin siquiera ponerse de pie para buscar alguna carpeta que necesite, que usa el ascensor, nunca usa las gradas eléctricas, nunca quiere caminar, y ya a base de su vehículo, si tiene que comprar algo, siempre se parquea frente al lugar donde tiene que adquirir. Esa persona casi no gasta calorías. Entonces esa persona, al no ser nada activa, tiene que consumir menos calorías que aquel persona que, por ejemplo, un vendedor que camina ofreciendo sus productos en toda la ciudad, o aquella persona que por ejemplo, que hay unos entregadores de publicidad y que tienen que caminar por tienen otras calorías, y menos un deportista, ¿no? Que por ejemplo un deportista que hace una persona que hace una actividad de 2 o 3 horas de actividad intensa, un deportista de élite, no puede comer lo mismo que una secretaria. Entonces las calorías son muy distintas. También depende de nuestro estado fisiológico, o sea, en la edad también nosotros, donde por ejemplo una mujer embarazada, una mujer que está dando de lactar, un niño que está en crecimiento y desarrollo, un adolescente. Entonces el concepto que nosotros teníamos también, que al varón de la casa al papá hay que darle más cantidad
que a los niños, que a la mujer que está embarazada hay que modificar un poco, ¿no? Porque si es una persona que maneja un taxi, por ejemplo, entonces le pongo la porción más grande porque es el jefe de familia, pero si va a sentarse en un carro y al adolescente y al niño casi no le pongo mucha proteína, entonces esos conceptos de la gente tiene que aprender a alimentarse. Entonces es un trabajo duro, pero lo bueno es que estamos lográndolo, ¿no? A través de la educación en la alimentación y la nutrición. Porque tenemos conceptos muy antiguos que ya no es conveniente seguirlos. El hecho de que carne, leche y huevos, muy bien. Las proteínas están en la carne. Y no es así. Porque si yo estoy viejo, tengo una osteoartritis, tengo mal el metabolismo, tengo problemas y riesgos de gota, no puedo consumir productos que tengan mucha purina, como la carne roja, por ejemplo. Y puedo reemplazarla por la clara de huevo, que es proteína pura. Mire usted, puede encontrar proteínas como reemplazo. La quinoa también, como el amaranto, que son alimentos que son superalimentos, ¿no? Considerados superalimentos, y que su porcentaje de purinas en el proceso metabólico son muy bajitos. Pero lastimosamente nosotros, como le digo, estamos todavía en un concepto muy bajo de lo que es alimentarse bien. Todavía nosotros, mucha gente, en el campo se ve mucho que la gente prefiere vender la gallinita, los huevitos, vender la misma quinoa, los mismos chochos para comprar fideo, para comprar Coca-Cola. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos para cambiar. Y la alimentación inteligente, lo que le dice a la persona es, vea, estos alimentos son los que usted le ayudan a sus hijos a crecer, esto es lo que a usted no le va a enfermar, eso es lo que usted tiene que consumir. Y no esos alimentos procesados que a veces llenamos el estómago, porque claro, una buena porción de tallarín o de pasta pues nos llena, y a veces lo acompañamos de arroz y papitas para sentir más satisfacción de llenura. Estamos comiendo lo mismo y no le estamos nutriendo el cuerpo. Entonces, lo que más se observa aquí es el bajo consumo de vegetales y frutas, que a pesar de ser un país tan lleno de estos alimentos, que producimos muchos vegetales y muchas frutas, el consumo es muy bajo. Y también tenemos que aprender a escoger los alimentos. No es lo mismo un alimento orgánico que un alimento que está muy fumigado. Entonces, claro, tengo que educarme. ¿Cómo le distingo a un tomate orgánico, otra vez hidropónico, y un tomate fumigado? Ese es otro de los conceptos básicos de la alimentación inteligente, que lo que hay que eliminar es los alimentos transgénicos, los alimentos que están biológicamente alterados, y buscar los alimentos orgánicos. ¿Y por qué es que empezó esto porque a nosotros nos gusta que los alimentos se vean más grandes? Entonces, que los tomates sean más grandes, que las papas sean más grandes. Pero es que gano más también. Claro, entonces, y mientras más abono le pongo y mientras más le fumigo, más dinero yo tengo, utilidad tengo. Pero no estamos viendo que estamos envenenando a la población. Y de hecho, uno de los problemas de tiroides, de cáncer de tiroides, yo estuve investigando mucho sobre esto. Las causas todavía no se definen, ¿no? Pero tenemos un repunte de cáncer de tiroides. Así es. Entonces, y más de mujeres. Y más en mujeres, y más en mujeres jóvenes de 35 a 50 años. Entonces, nosotros estamos cuidándonos con los vegetales, pero no escogemos los vegetales adecuados, porque compramos a veces, como le digo, a veces lo más económico, pero a veces esto no es lo mejor, ¿no? En muchos países que no tienen la cantidad de terreno, por ejemplo, como Japón, que no tienen espacios donde poner, tienen en las jardineras los vegetales, terrazas con vegetales, y nosotros maceteros. Con sus maceteros tienen sus tomatitos orgánicos, todos sus vegetales orgánicos, sus frutas que pueden ser consumidos, hacen intercambio entre familias. Nosotros, teniendo tanta cantidad de espacio, no lo hacemos. O sea, nosotros eso no tenemos esa cultura de, aunque sea el perejil, tener en la casa. ¿Por qué razón? Porque vamos al mercado y compramos, pero el origen de ese alimento, nosotros en la parte de seguridad alimentaria todavía no tenemos un control tan estricto, más que en los supermercados, y más lo que sale del país es lo que más se controla, pero lo que se vende normalmente, usted, por ejemplo, y no sé si a usted le ha pasado,
doctor, que pelar una papa y encontrarse que está negra por dentro, o que está con algún... Entonces esos alimentos tienen una bacteria que es producto de tanta fumigación y nosotros la consumimos y al final estamos envenenándonos. El tomate riñón, el tomate de árbol. Me ha pasado que abro un tomate y tiene el olor a fungicida, a bioquímicos. Pero es que en eso tenemos que mejorar muchísimo en el control de los alimentos, porque mire... La seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, mire, si yo soy exportador, yo conozco que para exportar mis alimentos, mis productos a Europa, a la Comunidad Europea, a Estados Unidos, tengo que pasar unos parámetros exigentes, si no todo ese cargamento se regresa, así nomás del asunto. Pierde la ¿cierto? exportación. Y lo que no me sirve, lo de segundo, de tercera, come el pueblo, de donde es originario ese producto, claro, ¿me comprendes? Así pasa. Lo que está con más químicos. De hecho existen, uno puede buscar en internet cómo verificar con alimento, cómo mirar que este alimento. Entonces los alimentos tienen un sello de garantía, ¿no? Si usted compra un alimento, entonces usted puede verificar y tiene unos números y esos números le avisan a usted qué tan contaminado está este alimento o qué origen tiene. Pero eso nosotros no tenemos la educación de verificar, o sea, con las justas vemos que no esté caducado. Ahora con el concepto del gobierno, del semáforo, que bueno, no está tan bien enfocado, pero bueno, algo enseña a la comunidad. Porque nosotros lo único, eso a veces ni vemos la fecha de caducidad de los alimentos. Sí. Entonces no tenemos una buena educación, menos en seguridad alimentaria. Entonces esto es del trabajo de nosotros, del personal de salud y especialmente de los nutricionistas que estamos dedicados a lo que es sobre todo la educación nutricional, a los pacientes, a la comunidad. Es muy importante que les digamos estas cosas, o sea, digámosle, nos vayamos en contra de la industria, pero esto está pasando. Sí, lo que pasa es que la población tiene que conocer. Cuando compra un producto, fecha de elaboración, vencimiento, caducidad, de vencimiento o caducidad, registro farmacéutico, registro sanitario, porque mire, me gustan los productos del mar, muy bien. Están haciendo un control de qué cantidad de mercurio tiene ese pescado, qué cantidad de cadmio tiene ese pescado, qué cantidad de plomo tiene ese pescado. Por eso es que en los controles prenatales a las mamitas, sí, el pescado, fuente de omega 3, 6, 9, cualquiera de las omegas, beneficioso para el cerebro, indiscutible. Pero, ¿qué calidad de pescado está consumiendo usted? Le digo porque en otras partes, en España, yo he observado cómo hay hasta huevos ecológicos. La gallinita alimentada con pienso y con pepitas de omegas producen huevos ecológicos. ¿Me comprende? Nosotros, por ejemplo, vemos en el caso de las gallinitas, las mejores son las que están creciendo, comiendo los gusanitos, raspando la tierra, versus a la que nosotros tenemos inyectada cualquier cantidad de hormonas, que las vitaminas que supuestamente dicen, no, es que solo le doy vitaminas, pero ¿qué vitaminas le está dando? O sea, ¿qué es lo que le está dando? Nosotros no tenemos ningún control de calidad de estos alimentos y eso es lo que más se vende, ¿no? O sea, mientras pensamos que esos pollos que son gordos son buenos, son llenos a veces de agua porque les inyectan agua para que parezcan que están y aumente de peso. Pero la verdad es otra, ¿no? O sea, lo que usted no está comiendo, como usted dice, puede estar comiendo el veneno y a veces puede estar delicioso y usted está envenenándose. Es que no existe el control. Yo pienso que no existe el control. Usted y topó otro punto, porque si yo tengo unas 500 aves, yo he observado amigos que tienen estos centros centros de avícolas, están recibiendo diariamente cantidad de antibióticos para prevenir enfermedades, que claro, si le da a una gallinita se va a fregar el plantel. ¿Quién le determina a usted el nivel de hormonas y antibióticos que tienen esas gallinitas? No le determinan, ¿me comprende? Mucho más en el ganado vacuno. ¿Quién determina en la leche si existe hormonas o existe antibióticos? En otras partes, yo le decía, en el caso específico de España, el ganado o las avecitas son curadas con homeopatía.
de tal manera que en homeopatía no se usa antibióticos, no se usa hormonas. Mire usted, la homeopatía, que es una medicina alternativa que tiene validez científica, están utilizando en los animalitos para no intoxicarlos ni con antibióticos ni con hormonas. Claro, eso es el problema de la industria, ¿no? El momento que hacemos más importante el ganar dinero, el que tengamos, llenarnos los bolsillos de dinero, sin importar la salud de la comunidad, ese momento es cuando nosotros estamos envenenando a la población. Y como no existe en nosotros la seguridad alimentaria y no existe tampoco en la comunidad la educación para exigir este tipo de controles, entonces ahí es cuando nosotros podemos decir que estamos en el tercer mundo. Mucha gente piensa que estar en el tercer mundo es no tener edificios, no tener a veces ni buenas carreteras, no tener buenos carros. Eso no es estar en el tercer mundo. Estar en el tercer mundo es no tener educación y no tener salud. Sí. Eso es básicamente estar en el tercer mundo. Y eso es lo que nosotros lastimosamente no tenemos todavía y estamos todavía en pañales en estos temas. Es difícil en realidad la alimentación inteligente porque no estoy educado, no conozco y no le doy importancia. El semáforo sí es útil, por supuesto, pero hay que cumplirlo y observar. Claro. Y darle importancia. Sí, y sino que, por ejemplo, si usted tiene un paquete de nueces o un paquete de almendras, en el semáforo le ponen alto en grasa. Entonces la gente dice, cuando yo le mando, le digo, mire, dice, pero yo leí, ahí decía que es malo. Le digo, ¿dónde? Ahí en la funda. Muchas dice, gracias. Alta en grasa. Entonces, el momento que le estamos poniendo a todos en la misma canasta, las grasas en la misma canasta, los azúcares en la misma canasta, no estamos educando a la población en escoger lo que verdaderamente. Entonces, lo que tiene que haber dicho, sí, alto en grasas, alto en grasas buenas, alto en grasas malas, pero un poquito hay que mejorarle ese semáforo. Y también exigir a las autoridades en el sentido de que hoy se le determina al azúcar como el enemigo de la salud. Pues es una epidemia, es mundial, ¿no es cierto? Pero Sudamérica, América del Sur no está exenta, ¿no es cierto? Así como México tiene el mayor número de obesos niños y adolescentes, nosotros también tenemos un alto índice de obesidad, de sobrepeso, y eso lleva a la diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, a la población hay que educar en el sentido del consumo. Si el azúcar y las harinas son perjudiciales para la salud, pues entonces, ¿por qué no se tipifica la cantidad de azúcar que existe en los alimentos? ¿Por qué no sacamos una campaña como la que hacen en contra del alcohol y sobre todo en contra del cigarrillo, poniendo a un niño obeso en la publicidad? Entonces, nosotros no tenemos ese concepto y a los niños les compramos gran cantidad de harinas blancas que están en las galletas, que están en los postres, que están en las cosas que al final para ellos son ricas. Y ¿por qué no ponemos una fotito de un niño envenenándose? O sea, un niño que está gordito o un niño que está alterado porque se produce una adicción con estos productos en los pequeños. ¿Por qué no ponemos igual como ponen con los cigarrillos? O sea, ese es el concepto que nosotros queremos de momento. Hay un programa que está sacando justamente en España. Usted puede verificar sobre la publicidad en contra de la industria. Y hay imágenes, ¿no?, de los niños que están como drogados con los dulces, los niños que están comiendo papas fritas y que en las papas fritas tendría que estar puesto también el cuídate porque te puede pasar esto. Pero eso algún momento llegaremos, o sea, algún momento llegaremos. Y cuando tenemos nosotros el caso, por ejemplo, de los reemplazos del azúcar que se pusieron también muy de moda para los diabéticos, pero que también tienen al final, por ejemplo, ponen 1.5% de stevia y el resto que tiene son unos tipos de alcohol que al final hacen más repunte que la misma azúcar. Entonces, cuando a usted le pasan un cafecito, se sirve un cafecito y le pasan variedad de sobres, entonces ahí yo me pregunto, ¿con cuál veneno endulzo? Porque al final todos son un veneno. Eso es el edulcorante, Los ¿no es cierto? edulcorantes también producen alteraciones. Y adicción. Adicción. También hay ciertos edulcorantes que están comprobando que están produciendo cáncer gástrico, porque son químicos producidos en un laboratorio y que con el paso ellos no sabían lo que puede pasar, estaban creando algo que reemplace el azúcar.
Pero al final de todos los males, los porcentajes que usted dijo, mejor disminuir la cantidad de azúcar y consumir en poca cantidad la misma azúcar, pero en poquísima cantidad, disminuir la sal, o sea, disminuir el consumo. Porque estos edulcorantes, bueno, el único que es natural es stevia, ¿no es cierto? Pero claro, si usted me dice sacarina, analicemos qué tiene la sacarina. Tiene tolueno, derivado del petróleo. Imagínese. Tiene amoníaco y tiene un oxidante que es el permanganato de potasio, de los que me acuerdo, son más de 5. Entonces es un veneno. Tiene, por ejemplo, la stevia, para poderla hacer en sobre, tiene solutos de maíz. ¿Qué son los solutos del maíz? Son procesos de jarabe de maíz. ¿Qué es el jarabe de maíz? El peor veneno para nosotros. Entonces, al final, cuando usted le pasan a escoger los edulcorantes, en todo caso, prefiero el azúcar morena en poca cantidad. O sea, yo le digo a mis pacientes, me preguntan, le digo, ¿y cómo hago? Mira, compre las hojitas de stevia que se producen aquí. Así es. Hágales hervir con esa agüita que usted prepare los jugos, prepare el café, prepare todo y usted no está consumiendo ningún veneno. Entonces dice, pero es que qué práctico que es sacar el sobrecito y ponerlo. Claro, pero en cambio si nosotros nos es la comodidad, es ¿no? la comodidad nuestra, pero si queremos ser saludables y no queremos envenenar a nuestros hijos, y si soy diabética, pues hago el esfuerzo. Porque la stevia está permitida en los diabéticos. Está permitida en los diabéticos, pero sí existen algunos tipos de stevia que tienen un alcohol que en el final, el momento del proceso, que están hechas, ¿no? Para poderlo industrializar, le han agregado algunos tipos de químicos como para poderlo procesar. Y ese momento que yo me consumo en mi cuerpo, ha pasado el caso de pacientes que están controladas, dice yo me cuido, yo hago la alimentación, yo hago el ejercicio. Y resulta que tienen esto en el azúcar, se toman su cafecito y repuntan su glucosa, pero si estoy haciendo todo. Entonces, todas estas cosas hay que observar, ¿no? En nuestra alimentación. Eso es la alimentación inteligente. Licenciada Escobar, nuestro tiempo ha concluido, pero yo lo voy a seguir molestando porque usted es un especialista que conoce de este tema y podemos conversar, sobre todo para ir educando poco a poco a la población, que baje el consumo, como decimos, baje el consumo del cigarrillo, y ojalá deje de fumar el cigarrillo, baje el consumo de azúcar. Y así como se pone alarmas para el cigarrillo, que es malo para el pulmón, así se debe sacar anuncios del azúcar, que causa adicción y muchas enfermedades. Así que espero tener en otro programa. Licenciada, le felicito, tiene un hermoso centro, lo conocí ya, fui a visitarle, pero no lo encontré y estuve con la doctora Mayrita, bioquímica, tiene un hermoso centro, se llama Medical Center. Biomedical Center. Biomedical Center, junto al Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Esa calle es la Rocafuerte, entre la José Miguel Leoro y la avenida Teodoro Gómez de la Torre. Junto al Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Sí, frente, la gente se va a ubicar. Muchas gracias, licenciada. A ustedes muchas gracias. Este programa se reprisa 10 de la noche, luego el noticiero. Esperamos el día de mañana. Gracias.